de propiedad exclusiva agrupadas por sectores o bloques, básicamente por bloques, ¿no? Cada bloque, cada edificio, cada construcción tiene su propia matriz, sus propias independizaciones, su propio reglamento y su propia junta de propietarios. Bienes o servicios comunes de cada sector o bloque es lo que encontramos abajo, ¿no? En las afueras, en la parte externa, ¿no? Generalmente encontramos a veces los juegos de niños, una piscina, ¿no? Entre ellos, ¿no? A lo mejor una cancha de fulbito, ¿no? Una lavandería, ¿no? Bienes o servicios comunes del conjunto de la edificación. Por destrucción o demolición, ¿no? Salvo zonas propias y comunes, pueden delimitarse en función del terreno cuando se acaba y se extinga el régimen, ¿no? Por acuerdo unánime de los propietarios, en caso se procede a la acumulación de la partida matriz, no se requiere cumplir con un requisito municipal o administrativo. Una vez que se extingue, volvemos a la partida matriz. ¿Cuándo acumulamos predios? El acto registral que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria y se efectúa comprendiendo en una sola, dos o más partidas independientes relativas a otros tantos predios. La partida matriz, ¿no? Digamos de un terreno o de un lote con otro independiente, a la hora de acumularlos genera una nueva, que es la suma de las dos. La pregunta es, ¿se mantienen las otras, las anteriores, al acumularse? No debe mantenerse, pero registralmente en la historia aparece eso. Como que existieron, ¿no? Sus antecedentes, ¿no? Aparece que se acumula, por si acaso. A la hora de acumular no quiere decir borro y contra nueva, no. Tiene que haber el antecedente registral. Por eso cuando se hace el tracto sucesivo, o sea, se retrocede, se ve hasta encontrar el inicio de todo. Si yo anulo la matriz, pues estoy anulando una información histórica registral que me puede permitir solucionar o dar un saneamiento físico legal. Nace una nueva unidad, pero no anula la anterior que era, pero ya nació una independiente, que es la acumulación de los dos. ¿Estamos? En antes hemos visto que se independiza, se divide, ahora lo acumulamos, ¿no? Pero nace una nueva unidad, pero no muere la matriz, por si acaso, ¿no? No muere, siempre queda. La ejecución registral implica abrir una nueva partida para el nuevo predio y cerrar las partidas de los predios acumulados dejando la respectiva anotación. Ahí está, se deja la anotación. Cerrar la partida implica que está activa la nueva unidad, pero estamos anotado que existió una matriz. Y está anotado no solo alfanuméricamente, sino también registrado, sea cartográficamente. Parece eso. Que los inmuebles, o sea, requisito general, constituyan un todo sin solución de continuidad, salvo los supuestos de propiedad exclusiva o propiedad común. Ya, pues, estamos viendo la acumulación a nivel de propiedad. Los supuestos que aparezcan con la construcción, ya entramos al otro tema, declaratoria de fábrica, independización, ¿no? Pero cuando hablamos de acumulación, solamente al nivel de que es un todo en donde no se pueda dar una continuidad, una solución de continuidad. Que pertenezcan al mismo propietario, puede ser titular, puede ser cotitular, ¿no? ¿Cómo estamos en tiempo? Le volamos un poco, porque también hemos estado como 20 minutos. ¿Posible? ¿No 10 minutos más? ¿Sí? Vamos a regresar un poco, también no me conviene terminarlo así. ¿Verdad? Sea solicitado por el propietario mediante documento privado en forma certificada notoriamente que contenga el área, dinero, medidas y colindancias, ¿no? Y medidas perimétricas. En caso de bienes del Estado no se requiere certificación notarial porque tiene un régimen distinto. ¿Estamos? El saneamiento, lo que es el tema registral es un método distinto en bienes del Estado. Tanto es así que la Superintendencia de Bienes Nacionales es la que se encarga del saneamiento y la formalización de bienes del Estado. No entra en el caso COFOPRI, no entra en el caso de la, digamos, otra entidad formalizadora, es la SBN. Los planos de acumulación autorizados por profesionales competentes, salvo que los predios anteriores hayan estado acumulados y retornen a dicho estado. Esa es otra cosa. Planos y códigos de referencia catastral o constancia negativa de catastro, salvo el caso de acumulación de unidades sujetas al régimen de la ley 27157 o regularización de edificaciones. Hay que tener bastante en cuenta eso, ¿no? Porque puede darse el caso de que COFOPRI haya, ¿no?, titulado, ¿no?, terrenos y que después posteriormente vuelvan terrenos que han sido subdivididos, vuelvan a ser acumulados, ¿no? Que tengan en cuenta eso, porque hay una acumulación, una independización, una subdivisión, disculpe, anterior, ¿no?, que dio lugar a los títulos de COFOPRI, cada uno.
pero después se han acumulado. Eso queda como antecedente en los títulos, pero nace registralmente, pero ya es otra entidad que logra el saneamiento o la inscripción de la acumulación. Ya no Confofri. Confofri llegó al lote de vivienda, ¿no? Posteriormente se pueden haber acumulado, pero ya no con Confofri, sino de forma independiente. Recuerden que Confofri hizo un catastro masivo, ¿no? Bueno, las memorias descriptivas de acumulación, de identificación, son elementos técnicos que el verificador registral tiene que efectuarlo, tiene que darlo, tiene que hacerlo, ¿no? Y lo visa, lo firma, los planos de todos estos procesos de acumulación y de identificación, lo firma el propietario en calidad de verificar, ¿no? Que es exactamente su propiedad, y lo firma el verificador registral, y todo eso se va a un notario que solamente certifica que las firmas son reales, ¿no? Pero estamos hablando de que los propietarios participan en esto, ¿no? Acumulación en régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y acá termina. Durante la vigencia del régimen de la acumulación, subdivisión e independización, los propietarios pueden acumular, subdividir o independizar sus bienes de dominio exclusivo, o sea, su departamento, no su unidad exclusiva, de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los derechos sobre los bienes de dominio común se obtendrán sumando o detrayendo los porcentajes que corresponden a las unidades acumuladas, subdivididas o independizadas, según el caso. En estos casos, el interesado notifica de tales hechos a la Junta de Propietarios para que proceda a la modificación respectiva del reglamento interno y asuma los gastos que se generen. ¿Se podemos acumular departamentos? Sí, pues, lo están diciendo. Podemos acumularlos, ¿no? ¿Y quiénes son los que deben, digamos, darnos el primer paso para poder rectificar lo que antes era 2 departamentos independientes? Porque aparecen los datos independientes en el reglamento interno. Los cuadros van a cambiar. Entonces tenemos que variar eso porque ya no existen 4 departamentos, sino 3, por decirlo, ¿no? Se acumuló. Entonces hay que cambiar los datos, ¿no? Y eso implica una nueva rectificación del reglamento interno y la Junta de Propietarios para presentar al registro donde aparece la acumulación, la subdivisión, en este caso la independización de bienes de dominio exclusivo. Estamos hablando de solamente de lo que son propiedad, ¿no? No vamos a acumular áreas comunes, ¿no? 2 escaleras juntas, no se puede. Estamos hablando de acumulación como consecuencia de la extinción del régimen. También se extingue el régimen como consecuencia del acuerdo unánime de todos los propietarios, en caso se proceda a la acumulación de la partida matriz. Esta acumulación no requiere de ningún requisito municipal o administrativo, ¿no? Acumulación de predios con gravámenes. Estamos hablando, ¿no? Con que tienen alguna carga, ¿no? Algún problema, una observación. Si el predio está grabado con hipoteca u otro derecho real de garantía, se requiere el consentimiento de él o los titulares de derechos reales de garantía, expresado mediante documento con firma certificada notarialmente. Si sobre los predios recaen medidas cautelares, estamos hablando de un proceso judicial, se requiere autorizar a los órganos jurisdiccionales o administrativos que ordenen extender las respectivas anotaciones de medidas cautelares. La prioridad la determinan los respectivos asientos de presentación. Que tiene bastante cuidado cuando hay casos que me preguntaron al inicio, yo puedo escribir si tengo una carga, ¿no? Estoy hipotecado. No, sí lo puedo, pero a lo mejor voy a necesitar de otras dependencias, según el nivel que haya de problema, ¿no? Judicial, de hipoteca o de otra cosa, ¿no? Para poder asegurar pues la ejecución de esa acumulación. Acumulación de predios grabados. No se requiere autorización judicial para acumulación de predios afectados por las mismas medidas cautelares, siempre y cuando la tengan, que han sido trasladados a la partida matriz al efectuar su independización, por cuanto no se afecta la prioridad de rango al tener el mismo asiento de presentación. Acumulación de predios con gravámenes. Podemos hacerlo, podemos subdividir, podemos acumular, ¿no es cierto? Pero hay que ver que eso vaya anotado como temas observados dentro del proceso registral. ¿Impedimento o no es impedimento? Inscripción de una misma partida registral de 2 o más secciones de propiedad exclusiva. Procede la inscripción de una misma partida registral de 2 o más porciones de una edificación sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, aunque no constituya un todo sin solución de continuidad,
siempre que conforme una unidad funcional, ¿no es cierto? ¿No? Estamos hablando que si básicamente tengo dos departamentos, a la hora, en este caso, ¿no?, de inscribir, estamos hablando de independizar las unidades o darle una forma de acumulación, debe constituir en el caso un todo, ¿no?, aunque no constituye un todo en caso de la independización, pero siempre que tenga una unidad funcional, ¿no? Si yo acumulo dos lotes, que los dos lotes sean de vivienda que tengan acceso a salidas hacia vía pública, o si que hago una acumulación de departamentos, la unidad final que tenga una unidad funcional, ¿no? Si yo quiero acumular dos departamentos, pues no debe funcionar como dos departamentos independientes, debe funcionar como una unidad, pues. Por lo tanto se acumula como un hecho real de función a futuro, por eso lo acumulo. Póngale el caso, pues. Son lotes o departamentos que sean también de uso vivienda comercio. Al acumularlo, lo convierto en un taller, ¿no? Pero debe funcionar como tal, o sea, tan igual como sucede para la acumulación de terrenos que permitan el acceso, la vivienda, los departamentos, las unidades exclusivas que se acumulen para un uso específico, debe conformarse como una sola unidad, salvo modificaciones que se hagan internamente, ¿no? O sea, si no, seguirían siendo independientes. Al acumular tengo que tener una sola unidad, ¿no?, físicamente. Bueno, yo he visto casos, y con eso estoy cerrando, ¿no? En el RIMAC, una vez con Cofopi fuimos a ver un edificio para sanear, en lo que es Francisco Pizarro. 5 pisos, al costado de lo que es el Seguro Social, pero algunos conocen. Hay un edificio de 5 pisos. Cuando uno llegaba a la primera vez, encontraba un montón de chiquitos bajando y subiendo, con su mandilito, 5 o 6 años, subían. Había como 3 departamentos por cada piso. Uno subía, más chiquitos había. Mediodía, ¿no? Si ella subía al tercer piso, oiga, en el cuarto piso había un nido. Los 3 departamentos habían sido acumulados físicamente y funcionaba un jardín. Y los niños estaban en recreo, o sea, hasta que bajaban y subían de escalera, todo, ¿no? O sea, físicamente vamos a encontrar esa irregularidad. Ahora, eso tendríamos que regularizarlo, ¿no? Si esa acumulación ha dado lugar, oiga, solamente el chismoso subí. Quería ver si funcionaba. Oye, sí, habían roto muros de adentro, todo. Pero el hecho de adecuar una acumulación de unidades exclusivas, hay que tener en cuenta un tema muy importante, especialmente cuando tenemos hijos. No alterar la estructura de la edificación. No podemos romper paredes solamente con el hecho de acumular, porque podemos estar rompiendo una estructura o bajando una columna o una placa, alterando. ¿Estamos? Eso hay que evitarlo. Los maestros de obra pues son tremendos, agarran una circular y concreto, ¡fron! Te abro puerta. Oye, dices una placa, ¿qué pasó? Me están debilitando, tengan cuidado con eso nada más, ¿no? O sea, el hecho de acumular unidades inmobiliarias, unidades exclusivas, hay que ver en el plano de estructuras, ¿no? O tratar de ver si funciona o no. Ese jardín de la infancia tenía más espacios libres adentro que yo no sé qué habrá pasado. Sí, pues. Y la escalera tenía en los descansos circulitos, ¿no?, de seguridad. En los descansos, imagínate. Autorización, pregunté si había autorización municipal para eso. Informalmente. Acuérdense que las municipales solamente declaramos, más no registramos. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Algún tipo de pregunta? Vamos a encontrar la casuística N casuística. Cuando ya salen las unidades, las unidades inmobiliarias de una casa de 3 pisos, salen cada uno con su ficha registrada. Así es. Cuando se hace el proceso de transferencia y vía notarial, ¿qué tiempo es que dura esa transferencia? Porque ya una vez separado, mire, dura aproximadamente tienes un mes en eso. Esos 7 días que te da registro público, súmale 2 veces más. Porque el registro público te dice, no escucharon, 7 días hábiles, ¿no? No, por favor. Pero la transferencia, sí, para pasarle a otro, porque al propietario ya final. 15 días a lo mejor, dependiendo de eso. En otros países, en España, por ejemplo, dura 2 horas para transferir. Estamos hablando de otra realidad. Las fijas. ¿La qué? Las fijas. ¿Las fijas? Sí, 2-0 ganan. no, para el examen. Ah, yo pensé que me hablaras el miércoles después del partido, pues, ¿no?
La fija, ¿no? ¿Cómo va a decir la fija? Vean todo lo que es, sinceramente, revisen los 3 videos, ¿ya? De Lincoln, sobre el tema del catástrofe. Declaratoria de fábrica, otras 2 preguntas conceptuales y una de aplicación, o sea, un ejemplo de aplicación en el cual ustedes van a dar una opinión, pero básicamente marcando. Esto es para marcar, ¿no? ¿Ya?